Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Los saluda Jorge Ugarte, más conocido como el Profe sobre Ruedas. Hoy estamos aquí en un programa interesantísimo, un programa donde vamos a conocer un poco el primer gobierno de Alan García, con esta escenografía maravillosa que ha puesto Carlita, y luego, bueno, que es mi productor y mi esposa también, así que espero les guste. Hoy vamos a hablar del primer gobierno de Alan y vamos a poder responder una de las grandes dudas que quedan en la cabeza todavía de algunas personas. Alan García fue de izquierda. Las políticas económicas aplicadas por el primer gobierno de Alan García fueron de izquierda. ¿Por qué la izquierda odia tanto a Alan García si Alan García y el APRA han sido siempre partidos de izquierda? De repente no comunistas recalcitrantes, pero sí de izquierda socialdemócrata, y la socialdemocracia es de izquierda. No es liberal en lo absoluto, mucho menos es o está a favor del libre mercado. Y para ello quiero invitarlos a leer dos libros que voy a utilizar como fuente bibliográfica. Primero es Historia de la corrupción en el Perú, del profesor Alfonso Quirós. No tiene un ápice de ser o fujimorista para acusarlo de algo. Y por otro lado tienes Historia económica del Perú, desde la conquista española hasta el presente, de Carlos Contreras Carranza. Estos dos libros son elementales para poder conocer el gobierno de Alan García y sus políticas económicas. Y antes de empezar, también quiero invitarte a que le des me gusta a este video, que lo puedas compartir, que dejes tu comentario, que te suscribas, que le des me gusta, o de lo contrario que puedas seguirme si estás viendo el video por Facebook. Así que vamos a recordar. A ver, Alan García participó en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 1985, en las cuales él va a pasar una segunda vuelta con el famoso frijolito Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes decide no participar por la enorme diferencia que tenía a favor Alan García, y Alan García es condecorado como presidente de la República del Perú, el presidente electo, o sea, democráticamente elegido más joven de la historia del Perú. ¿Ok? Por fin el APRA había alcanzado la presidencia de la República, algo que Haya de la Torre no había podido lograr nunca, porque siempre estaba prófugo, o porque siempre estaba exiliado, o porque siempre estaba pues encarcelado por todos los problemas que tenía lamentablemente el APRA con otros gobiernos. Ya vamos a hablar también de la historia del APRA en algún momento. Alan García viaja a Italia a inicios de julio para entrevistarse con el presidente del gobierno, Felipe González, a quien le transmite su apoyo al grupo Contadora y al dictador Daniel Ortega de Nicaragua, que hasta el día de hoy, bueno, tuvo un lapso de tiempo que dejó, luego regresó. Hasta el día de hoy este dictador nicaragüense sigue en el poder. Es un dictador que viene de la cuna, de la misma corriente de Fidel Castro, de Hugo Chávez y todos estos políticos de izquierda radicales. Su primer ministro de Alan y al mismo tiempo ministro de Economía y Finanzas fue Luis Alva Castro. Alan Wagner fue ministro de Relaciones Exteriores. El 28 de julio de 1985, Alan García dio un discurso presidencial, un mensaje a la nación por recibir la banda por primera vez, de 2 horas. El verbo fluido de Alan García engatusaba, enamoraba a hombres y a mujeres. Era una cosa increíble escuchar a este tipo, un peruano tan brillante con la palabra que te podías escucharlo todo el tiempo. En su discurso dijo una serie de cosas interesantes y otras bastante populares. Por ejemplo, anunció la eliminación de las exoneraciones tributarias a las compañías petroleras, la reducción en la compra de aviones Mirage 2000, la reducción del sueldo como presidente. Espérate, ¿no dijo algo parecido el señor Pedro Castillo, que iba a cobrar el sueldo de profesor y no de presidente? Bueno, Alan creo que lo cumplió, sin embargo Pedro Castillo no lo cumplió nunca. Entre otras promesas, lo más importante es que anunció que conversaría directamente con los acreedores de la deuda que teníamos nosotros, la deuda externa, que era gigantesca, sin usar al Fondo Monetario Internacional como mediador. Además de adelantarse una medida muy controversial, que fue la de que solamente pagaría el 10% de las exportaciones en la deuda, cuando el compromiso del gobierno peruano era de pagar el 60% de las exportaciones. Él dijo, no, me parece demasiado, bajamos solamente a 10%. La deuda externa, prácticamente no la vamos a pagar, solamente vamos a destinar una parte, si quieren agarren, si quieren no. Eso es muy parecido a lo que dijo
Pedro Castillo con respecto a la deuda externa, que no la quería pagar. Alan García dijo, va a pagar solamente el 10%. En 1986, una fortaleza más grande incluso para el APRA, porque asumirá la alcaldía de Lima, gana la alcaldía de Lima Jorge del Castillo. Alan buscó alcanzar un liderazgo a nivel de Sudamérica en favor de los países endeudados. Era un líder, era un tipo que tenía un discurso antiimperialista, un discurso antiarmamentista, era un tipo que parecía pues que profesaba el bien en común, ¿no? Y era líder para muchos aquí en América Latina. En 1985, durante su gobierno, se va a realizar en Lima esta reunión del Acta de Lima. Luego rechazó cualquier intervención extranjera en la región. Rechazó el apoyo norteamericano a los golpistas en Nicaragua, pero no fue muy severo cuando bombardeó Panamá en el 89. Con respecto a la deuda externa, Velasco había quintuplicado la deuda pública, la había quintuplicado el gobierno de izquierdas del señor Juan Velasco Alvarado, del que vamos a hablar también. Belaúnde reconoció la deuda con el Fondo Monetario Internacional, 10.000 millones de dólares para 1980 y 14.000 millones de dólares para 1985. Luis Alva Castro, ministro de Economía, aseguró que se pagaría la deuda sin sacrificar al pueblo. En septiembre de 1985, García viaja a los Estados Unidos de Norteamérica y se presenta en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y reafirmó su voluntad de pagar solo el 10% de las exportaciones peruanas como amortización de la deuda externa y no el 60% como se había convenido. Era comparado para muchos con Perón. En la opinión pública, Alan se convirtió en una estrella de talla mundial. El Newsweek lo colocó entre las 10 personalidades más importantes y destacadas del mundo. En noviembre de 1985, Alan García en la Asamblea de la FAO en Roma acusa al Fondo Monetario Internacional de ser la causante de la crisis alimentaria en el mundo. Por eso, hemos tomado una decisión que sostendremos. El Perú solo asignará a la deuda 1 de cada 10 dólares, la 10ª parte de lo que le paguen por su trabajo y sus exportaciones. Esta es una decisión responsable y revolucionaria, porque es la decisión de un país pobre, importador de alimentos e insumos industriales, cuya deuda es con los bancos occidentales y que ha sufrido y sufre la presión del Fondo Monetario. Todos los años hay crisis alimentaria. Anunció que el Perú consumiría productos alimenticios propios y no extranjeros. Proteccionismo. Limitar el mercado extranjero y sobreponer el mercado interno. Eso no me recuerda mucho a los de izquierda actuales. Antes creíamos en la hambruna. Hoy, hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Bueno, pero dicen que no era de izquierda Alan García. El Fondo Monetario declara al Perú como país inelegible e insolvente. Crecimiento económico muy importante desde 1985 hasta el 86 con las medidas políticas que implementó Alan García. ¿Funcionó? Sí, pero a corto plazo, por una razón muy sencilla. Durante el gobierno de Velasco se habían expropiado un montón de empresas. De tener un poco más de 10 empresas públicas, llegamos a tener más de 100 empresas públicas. Esa expropiación puso en manos del Estado empresas de cemento, supermercados, minería, medio de comunicación, pesquería, petroleras, todo estaba en manos del Estado. Entonces, al no consumir los productos del exterior y solamente quedarnos con los productos internos, sí, al principio te va a servir, porque tienes fábricas aquí, tenías una pequeña industria. Sin embargo, ese gran crecimiento económico que tuvo Alan en su primer gobierno no pudo ser sostenido en el tiempo porque los productos internos no fueron lo suficientes para abastecer a la población nacional en ese momento y se requerían de traer productos del extranjero. El plan económico era hacer crecer al Perú incrementando el consumo de la población. Esto a través de un aumento de salarios. Alan García le subió los salarios a todos. Los salarios aumentaron en 18%. Se congeló el precio de los alimentos y el alquiler con el valor
valor que tenían para el 27 de julio de 1985. Congelación de precios. Alan dijo, si esto vale X, no puede valer X, Y mañana. Se queda en X. Se congelaron precios. Eso es típico de la izquierda, del proteccionismo que también es de izquierda. Eso es típico de un gobierno socialista, intervencionista, paternal, que decide meterse en el libre mercado y controlarlo, que ya no haya libre mercado. Eso es típico de lo de Perú Libre y que profesan constantemente. Redujo las tasas de interés bancario del 280% a solamente el 110%. Se metió en la banca. Devaluación de la moneda en 12%. Rebajó el precio de los materiales de construcción y los medicamentos porque teníamos fábrica de cemento, entre otras cosas. Controló el tipo de cambio del dólar fijándolo en 13.908, instalándose el famoso mercado único de cambios, conocido como el dólar MUC, lo que le generó un mercado paralelo, o sea, un mercado negro que lo cotizaba en 20.000. O sea, esto es importante cuando el Estado termine diciéndote, ok, yo voy a controlar los precios y voy a decir que el pollo no se puede vender a más cantidad de lo que yo digo, o sea, el kilo de pollo se venderá solamente a 7 soles. Lo que esto va a ocasionar es que la gente no va a querer vender pollo en los mercados porque el Estado puede ir a inspeccionar y en cualquier momento ponerte una sanción si lo está vendiendo a 7.50. Entonces se va a generar un mercado negro para que la gente lo pueda comprar ocultas porque va a haber desabastecimiento y la gente lo puede vender en su casa donde el Estado no te va a supervisar. Pero como se está arriesgando, el valor del pollo va a crecer. Ya no va a estar 7, obviamente como el Estado obliga a venderlo, sino 10 soles, 12 soles, 15 soles porque hay un riesgo. Eso es... Un niño de 3 años lo entiende, ¿ok? Menos los izquierdos, obviamente. La luz y el agua, la luz y el teléfono subió 20%. Se emprendió un programa de empleos masivos y créditos agrícolas. El Estado era una agencia de empleos. El Estado era un banco sin fondos. El Estado era todo. Ojo, todo con la Constitución de 1979. Todo con una Constitución a la cabeza Haya de la Torre. Con 35% de apristas, 23% de PPCistas. Más del 50% estaba en manos de partidos muy conocidos, como el PPC y el APRA. Con esa constitución gobernó Alan García y le permitió hacer todo lo que ustedes están viendo acá. Controlar precios, congelar precios, manejar el dólar, dar subsidios, créditos agrícolas, empleos masivos. Todo con la Constitución del 79. Estas medidas, por sorprendente que parezcan, permitieron que haya un crecimiento de un 10% en el primer año de gobierno. Tuvieron que pasar 50 años para volver a crecer nuevamente a estos niveles, que colocó a Alan García con una prosperidad. Esto colocó a Alan García, obviamente, en una popularidad del 76% a fines de 1986. Como el primer gobierno de protección, de subsidios, de gastarse la plata, de hacerse muy machito a nivel internacional y de utilizar la industria pequeña que teníamos del gobierno de Velasco para poder abastecer de productos internos, porque el Estado tenía más de 100 empresas a su nombre, dominadas. Esto permitió que haya un crecimiento del 10% en el primer año. Pero eso no lo puede sostener porque la producción interna no era suficiente. Por consecuencia, a la larga o a la corta, lo que va a terminar siendo es explotando esta burbuja. ¿Ok? Sin embargo, la capacidad productiva social de industria no era suficiente para abastecer el mercado nacional. A inicio de 1987, la gente cambió sus índices en dólares, ocasionando una desvaloración de la moneda nacional. En el 87 también, en medio de una evidente crisis, el Estado sube los sueldos y devalúa el sol de oro. El gobierno buscaba contacto directo con los empresarios importantes conocidos como los 12 apóstoles, que eran empresarios muy ricos en el Perú, que se acercaron mucho a Alan García para recomendarlo, para ayudarle, para decirle, mira, está haciendo las cosas mal, pero Alan García no les hizo caso, intentó convencerlo de que inviertan en el Perú, y ellos dijeron, pero ¿cómo voy a invertir si estás haciendo una serie de tonterías aquí en el Perú económicamente? No puedo invertir mi dinero en Perú, no puedo con la plata privada salvar al Perú si tengo a un presidente incapaz como tú. Entonces Alan García se va a picar, y escuche lo que va a pasar más adelante cuando los 12 apóstoles le van a dar la espalda. Mientras trataba de convencer a los empresarios para invertir en el Perú, los obligaba a prestar dinero. Se estaban obligados a prestar dinero a la cerca del Estado. Las empresas fueron forzadas a comprarle al Estado bonos obligatorios por un valor de hasta 30% de sus utilidades brutas. Esta medida duró poco tiempo ya que muchos se quejaron y fueron exonerados. Al final la medida se tuvo que cancelar, pero tuvo un inicio. Alba Castro renunció como ministro de Economía en 1987. Esto era insostenible.
Todo esto, vino un asesor de Alan García llamado Daniel Carboneto, y pasa algo aquí que es la parte de repente más nefasta de todo el gobierno de Alan García. Esto pasa el 28 de julio de 1987, cuando anunció la estatización de la banca. Esto a raíz de que los empresarios no se habían arriesgado a invertir en el Perú frente a la amenaza económica que representaba el gobierno de Alan García. Democratizar el crédito, fue lo que dijo Alan García en su discurso el 28 de julio del 87. Alan viajó por todos los países intentando convencer a la población que su medida era positiva. Sin embargo, un movimiento llamado Movimiento Libertad, encabezado por Mario Vargas Llosa, le dio la batalla cultural criticando las medidas estatistas de Alan García. El Congreso y la Izquierda Unida apoyó la medida de estatizar la banca. Esto es importante, ese Congreso estaba con Alan García. El Congreso debatió y sancionó la norma. Se expropiará hasta el 70% del capital social de los bancos y financieras. Sin embargo, en la práctica solo hubo 2 comisiones interventoras que se activaron, la del Banco de Crédito y la del Banco Vice. Mario Vargas Llosa y los grupos liberales casi inexistentes en el Perú, con Pedro Beltrán en el pasado, ahora con Mario Vargas Llosa, toman poder y relevancia y su lucha contra el estatismo con el poder de turno. Mario Vargas Llosa se va a hacer muy famoso políticamente y no solamente como escritor a finales de los 80, lo que le va a dar ser un enemigo del gobierno de turno de Alan García por todas las medidas estatistas. Mario se había ido más para el lado liberal. Mario Vargas Llosa va a ser satanizado en la campaña de los 90 y apoyado por grupos liberales y de derecha, mientras que Alan García y el APRA, que estaba en el poder, van a satanizar a Mario Vargas Llosa, y el gobierno de izquierdas y grupos izquierdistas van a apoyar a un japonés con un tractor, a un profesorcito de la Universidad Agraria que había sido presidente del Colegio de Rectores, entre otras cosas. Ese profesorcito, ingeniero, se llamaba Alberto Fujimori. Alberto Fujimori llega al poder gracias al APRA de izquierdas y gracias a partidos políticos de izquierda que no querían que llegara al poder Mario Vargas Llosa. La inflación en el 88 hasta el 89 llegó a 114% para diciembre del 87, primero. Producción con saldo negativo de 521 millones de dólares. Shock, el 6 de septiembre de 1987, el ministro de Economía va a ser Abel Salinas. Plan cero, productos subieron, lo farmacéutico llegó al 600%, la gasolina al 400%, se eliminó el sistema de control de precios con excepción en 42 productos, hiperinflación. En septiembre de 1988 los productos subieron en general 114%. En noviembre de 1989, nuevo paquetazo y Salinas renunció. Llegamos a tener 4 dígitos de hiperinflación en la economía. Los productos estaban por las nubes. Habían colas interminables porque había escasez. Todo esto mientras el gobierno de turno de Alan García le daba azúcar, arroz, leche a los integrantes del partido aprista. O sea, los que eran militantes del partido aprista tenían leche, arroz, azúcar en su casa, mientras que los que no eran militantes tenían que hacer cola y a veces terminaban la cola sin obtener el producto. Escasez por control de precios, escasez por congelación de precios, escasez por manipular los precios, escasez por controlar el mercado. Eso fue el gobierno de Alan García. El gobierno de Alan García fue un gobierno de izquierdas, por donde lo veas. Por donde lo veas. Lamentablemente hay gente que no se da cuenta porque todavía hay un desconocimiento grosero por parte de ellos con respecto a la economía. Alan García va a terminar su gobierno, va a ir al Congreso en medio de una crisis económica terrible y el Congreso lo va a apabullar. Alan García va a escapar, Fujimori lo va a buscar para asesinarlo según la historia y Alan García va a escapar. Se dice que se viste paisanito, cruza la frontera con Colombia y luego de Colombia se va hacia Francia, donde Alan García se va a quedar con su familia y va a regresar 10 años después cuando sus delitos se habían prescrito y va a tener un segundo gobierno infinitamente mejor que el primer gobierno, definitivamente, con corrupción, que es algo por lo que tenía que haber ido preso si es que era culpable, pero económicamente hizo las cosas mejor. Y como Alan García cambió, no hay nada más horrendo para los extremistas, sean socialistas o libertarios, ojo, que alguien que ha sido socialista
o alguien que ha sido libertario deja de serlo y empieza a criticar esos modelos a los que perteneció. Entonces se gana enemigo directo de la casa donde antes dormía, donde antes vivía. No hay peor enemigo que el que estuvo en tu propia casa. Y eso le pasó a Alan García Pérez. Si te gustó este video, compártelo, deja tu comentario y conoceremos más sobre los gobiernos de la República para entender verdaderamente si es que es verdad que la derecha ha gobernado 200 años. Sí, pues Alan García, gran hombre de derechas. No te olvides que tenemos una academia llamada Pedro Beltrán. En esta academia vamos a tener a Sara Winter, a Nicolás Márquez y a Agustín Laje. Ya hemos tenido a Micro Lucas y a Chila Brandolino. Así que si te quieres inscribir, acá te dejo el número, ¿ok? Y vean las promociones que tenemos. Por otro lado, estas son las publicaciones que tenemos en la librería y en la editorial Liberty, ¿ok? Una editorial creada para hacer la batalla cultural contra la izquierda más recalcitrante. Le publicamos a liberales, a gente de derecha, de nueva derecha, libertarios que quieran dar a conocer. Tú también puedes publicar con nosotros, escríbenos a este número para comprar los libros o para que quieras publicar tu libro con nosotros también como editorial.